Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Con calor. Cada día, después de dejar a los niños en la escuela, con mi esposa y con nuestras mascotas, decidimos ahí todas las mañanas salir a caminar. Y la verdad que el sendero que hay por donde nosotros vivimos, a usted le obliga a hacer casi 5 a 7 kilómetros. Un día se nos ocurrió hacerlo a la inversa y era solo subida. Y ahí no pudimos hacerlo completo, ¿no? Para los que ubican, está entre Batrus y Young, o sea, abarca todo ese cuadrante ahí en Aurora. Pero lo lindo que es por en medio de un bosque, de un río, un arroyo, muy, muy bonito. Hoy día no fuimos. Y yo le decía a mi esposa, según la aplicación, son casi 7.000 pasos, 5 kilómetros, 1 hora, 1.500 calorías, lo que aproximadamente uno come en el día. Y si no lo gasta, se va acumulando, ¿no? Y lo bueno es que aquí vamos a gastar, yo creo que un par de calorías, ¿no? Los hermanos me advirtieron. Pero bueno, estamos aquí felices. De pronto uno dice, ¿no? El ser humano se queja por el calor, nos quejamos por el frío, nos quejamos por la nieve. Y hoy día me da la impresión, si ustedes me corrigen, ha sido el día de la primavera más caluroso aquí en Toronto, ¿o no? O uno de los más calurosos, 28 grados, hermanos. Así que le damos gracias al Señor por esta linda primavera que nos está dando, ¿no? Y un día de calorcito, un día de calor. Por ahí algunos ya me dijeron, no, esto no es nada comparado a lo que se viene. Así que nuevamente saludamos a nuestros amigos que están todos los días siguiendo nuestra transmisión. Les invitamos a que puedan dejar sus saludos, de dónde nos están sintonizando. Estamos orando, recuerden ustedes, aquí en la iglesia por nuestra hermana, nuestra amiga Luz del Alba Arévalo. Ella nos está viendo o está desde Tabasco, México. Y el Señor conoce cuál es tu situación y nosotros queremos orar, por supuesto, también por esa situación en particular. Y si usted tiene algún pedido de oración, escríbanos a través del Facebook, a través de los comentarios de YouTube, para poder así también orar por cada uno de ustedes. El día de hoy, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, la promesa que Cristo Jesús le da, está ahí en el verso 21 del capítulo 3, la cual dice, al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjese en el juego que hace el texto bíblico con los tiempos verbales. Dice, al que venciere, en modo condicional. No todos. Y ahí hay ciertas condiciones que los vencedores deben cumplir. Al que venciere, le daré. ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué tiempo es? Le daré. ¿Cuál es? Futuro. Le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En el trono. Así como yo me he sentado. ¿Qué tiempo es ese? Pasado. Así como yo me he sentado. Cuando nosotros nos situamos en los tiempos de Juan, Cristo está prometiendo algo a futuro, la recompensa de los que vencen, de sentarse en el trono de Dios y del Cordero. Pero luego el Señor dice, así como yo me he
sentado. ¿Han visto ustedes esas películas, series, documentales, que de pronto está hablando una persona, ¿no? Está desde el presente y dice, y fue así como en el año 1987. Y es como que hay una recreación de lo que pasó en 1987. Algo similar está ocurriendo aquí en el verso 21. Jesús está hablando a través de la carta a las iglesias y dice que el que venciere a través de toda la etapa, la época de la iglesia cristiana, el que vence, pero especialmente el que vive en el tiempo del fin y alcanza a ser vencedor, le daré a futuro que se siente conmigo, así como... Y aquí viene la invitación. Y es como que el Señor dice, así como yo lo he hecho. ¿Quieres ver cómo yo lo he hecho? Y ahí comienza el capítulo 4. Este texto es conocido como un texto trampolín. Es un texto que nos lanza a través de esta promesa, pero también es una invitación. No podemos ser indiferentes ante esta invitación. Porque en el mismo verso 21, hay una invitación para escudriñar, para estudiar qué fue lo que ocurrió cuando Cristo se sentó en el trono. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Quiénes estaban allí? Y como decíamos el primer día, el día domingo, la gran mayoría de la estructura simbólica de la carta o del libro Apocalipsis está basada en sucesos reales del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en esta hora el Señor nos invita. Primero, ¿quieres vencer? ¿Quieres sentarte conmigo en el trono de Dios y del Cordero? Entonces, en esa frase, la segunda frase del verso de la promesa, así como yo me he sentado. Y uno después mira capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, entonces el Señor nos invita a ser victorioso, pero sin antes estudiar, asimilar y responder para ser victoriosos. Por lo tanto, en esta tarde nosotros, tú y yo, tenemos que terminar este programa tomando una decisión por Cristo. Tomando una decisión para ser victorioso. Tomando una decisión que tiene que transformar nuestra vida, pero que probablemente tengamos que pagar un precio, porque las decisiones por Cristo traen la bendición más grande, que es la salvación y la vida eterna. Pero ¿estamos dispuestos a tomar aquellas decisiones? El capítulo 4 comienza mostrándonos toda una escena, un ambiente. Después de esto miré, capítulo 4 de Apocalipsis, y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjense ustedes que aquí hay una nueva partícula de tiempo. Ahora yo te mostraré las cosas que van a suceder después de estas cosas. Esas cosas eran las del tiempo de Juan. Y que veíamos que se extendía a través del capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 3. Pero ahora, el libro de Apocalipsis comienza a mostrar los sucesos finales. Las cosas que desde el punto de referencia de Juan aún no ocurrían y que debían ocurrir pronto, o al menos en el futuro. Pero que el punto de partida era un momento que ya había ocurrido, así como yo ya me he sentado. El punto de partida está en el capítulo 4 y 5. En el pasado de Juan,
Y la voz en el capítulo 4 le dice, ven aquí, observa. Ya, y él ve la puerta, miren. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. No dice, y vi que se abrió una puerta. ¿Cómo estaba la puerta, hermanos? Ya está abierta. Porque desde el punto focal de Juan, la puerta ya había sido abierta. Y cuando alguien, especialmente los niños pequeños, ¿no? Siempre uno dice, ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Es por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque alguien entró o salió y quedó la puerta abierta. Y si queda la puerta abierta, de pronto dicen las mamitas, ¿no? Las madres dicen, ¿no ven que puede entrar cualquier persona? ¿No ven que se pueden arrancar los perritos? ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Por lo tanto, si la puerta del cielo se ve que ya está abierta, entonces, ¿qué puede pasar allí? Dinamismo, acción, en donde se puede entrar, pero también pueden salir. Puerta abierta, eso significa, ¿no? La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hermanos, en el capítulo 4 y el capítulo 5, más de 14 veces se repite la palabra trono. Todo gira, si bien el capítulo 4 es una descripción de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir, de quiénes están presentes y de cómo es el lugar, todo gira en torno al trono. Y vamos a ver que este lugar tiene un doble propósito, una doble función, pero que el centro es el trono de Dios. Se va a repetir muchas veces. Y dice que había uno sentado. Verso 3, y la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. ¿Quién es el que está sentado? ¿Quién es ese uno sentado en el trono? Es Dios Padre. Y como Juan necesitaba ver para poder ver la visión y poder escribir, él no puede ver a Dios. Aunque sea en visión, no lo puede ver. Y lo que ve es la gloria de Dios. Y semejante humanamente, en un lenguaje humano, ¿cómo se podría graficar? Con la luz de la gloria. Y Juan no encuentra ningún otro objeto humano que piedras preciosas que al contrastarse con la luz irradian hermosos rayos de luz. Él toma el concepto de arco iris como jaspe, como esmeralda. Pero está la presencia de Dios Padre allí en ese trono, sentado en el trono, la autoridad suprema del universo, el gobierno de Dios. El reino de Dios en su máxima expresión, en este auditorio, en esta sala, en este lugar especial llamado cielo. Y ya vamos a definir qué parte del cielo es, de acuerdo al capítulo 5. Verso 4, alrededor del trono había 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos, hermanos. Que sin duda alguna aquí comienza el lenguaje simbólico del Apocalipsis. El lenguaje que trata de reflejar una realidad vista por Juan en visión y representada por lenguaje simbólico para intentar representar aquella realidad celestial.
24 tronos. Recuerde y mantenga en mente el capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado. En el cielo, hermanos, solamente está el trono de Dios y del Cordero. No hay más. Un solo gobierno, un solo poder, el de Dios y el del Cordero. ¿Por qué entonces hay 24 tronos? Porque se está respetando y validando la promesa de Apocalipsis 3:21. Son tronos de victoria. No es que hay 24 tronos literales, sino que son personas o seres celestiales o seres que están en el cielo que tienen la capacidad de sentarse tal como Jesús lo había prometido en su trono. ¿Qué otras características tienen estos seres? 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas. ¿De qué ropas? Y las ropas blancas, más adelante en Apocalipsis dice, bienaventurados los que, ¿qué? Con sus ropas. Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas significan la justicia. Cuando Isaías dice que nuestra justicia es como ¿qué cosa? Como trapos, como ropas sucias, como estropajo. El contraste es que estos seres celestiales están vestidos de ropas blancas. Y aunque las ilustraciones, y aunque muchas veces los artistas o incluso los autores cristianos quieran decir que los ángeles visten túnicas blancas, en la Biblia son seres de luz y nos dice que tienen ropas blancas. Porque las ropas blancas es un lenguaje para los redimidos, para aquellos que fueron justificados. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Significa que su manto de justicia nos cubre. Ese es el ropaje blanco. Esas es las ropas lavadas en la sangre del Cordero. Algunas personas atribuyen que los 24 ancianos son seres celestiales de otros mundos que no pecaron y que están delante del trono adorando, alabando a Dios. Y son dos interpretaciones muy fuertes. Pero la misma Biblia se interpreta a sí mismo cuando dice que estos seres tienen ropas blancas y tienen la capacidad de sentarse en el trono de Dios, que ellos, es como en el lenguaje simbólico, están en sus 24 tronos. ¿Qué decía entonces 3:21? Al que venciere. Y luego, ropas blancas, es decir, el trabajo, el ministerio, los efectos de Cristo muriendo en la cruz es su justicia, su perdón, a través simbólicamente de vestir. Él nos pone ropas blancas. ¿Qué más? Otra característica. Con coronas de oro en su cabeza. Existen dos palabras en el idioma griego para decir corona: estéfanos y diademas. Las estéfanos eran coronas de victoria que le daban a los atletas simbólicamente por haber ganado. Y muchas de estas, especialmente en el contexto del Imperio Romano, eran de hojitas de laurel o de ramas de olivo. Y significaban victoria. Pero el otro tipo de corona era la corona real. Y esa era la diadema. Estéfanos y la diadema. Y estos 24 ancianos dice que tienen corona de estéfanos, de victoria. Interesante que ni siquiera los ángeles tienen coronas en sus cabezas. Y estos 24 ancianos sí tienen coronas de victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué salieron victoriosos?
En Mateo capítulo 27, relatando el Evangelio, la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección, dice que cuando Jesús murió hubo un gran terremoto. Y junto con rasgarse el velo del templo, este terremoto provocó también que muchas de las tumbas allí en Jerusalén fueran abiertas. Y cuando Jesús resucitó, esas personas también resucitaron. Y permítanme compartir con ustedes lo que dice Deseado de todas las gentes, página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. ¿Testigos dónde? En Jerusalén. Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, la hija del príncipe y al mismo Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad, es decir, volvieron a enfermar y a morir, o a envejecer y a morir. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo, fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor. Por lo tanto, hermanos, como iglesia adventista del séptimo día, de acuerdo a la Biblia, al suceso de Mateo 27, y también lo que corrobora Ellen White en el libro Deseado de todas las gentes, esos 24 ancianos son aquellas personas que resucitaron con Cristo, que dieron testimonio de su poder y que cuando Cristo ascendió al cielo, Él los presentó como primicias delante de su Padre. Y por eso ellos adoran. Ellos están representando la realidad que va a ocurrir con nosotros en breve. ¿Cuál? Apocalipsis 3:21. Ellos vencieron. Estéfanos tienen en sus cabezas. Y el mensaje era: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Por eso, esos 24, número simbólico, porque representa totalidad. Totalidad, la raza humana, hermanos, todo hijo de Dios, toda persona que lo acepta y que se mantiene fiel, se sentará con Cristo en el trono. Eso está diciendo. Todo aquel que lava sus ropas, que acepta la justicia de Cristo, su salvación por medio de la fe. Entonces, cuando Cristo venga, nos dará una corona de victoria. Todo está anticipado por las primicias, por estos 24 ancianos. Vamos a avanzar, la verdad que queremos intentar llegar al capítulo 5, ¿no? Y dice, continúa diciendo, verso 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo. Estos 4 seres vivientes están representando, hermanos. Esto trae muchos recuerdos al libro de Ezequiel, al libro de Isaías, en donde delante de la presencia de Dios, delante del trono, hay ángeles ministrando delante de Dios. Esta cantidad de ojos representa no solamente esta tarea de registrar y de llevar aquel registro de los seres humanos, de los hijos de Dios,
ante los libros, sino especialmente de sabiduría, de discernimiento. Y tal como lo muestra Isaías, estos seres celestiales ministran y están delante de la presencia de Dios. Y aun que son perfectos, santos, ellos cubren sus rostros, cubren sus pies y alaban incesantemente delante de la presencia de Dios. Los cuatro, dice el verso 8, seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y de noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está. En Isaías se le llaman serafines. En la representación gráfica del santuario, del arca, se les llaman querubines, pero son seres celestiales, son ángeles especiales que ministran delante de la presencia de Dios. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué escena más extraordinaria, qué escena más impactante, queridos hermanos. La presencia de Dios. Y no puedo evitar hacer la aplicación de cómo es nuestra actitud delante de la presencia de Dios. Cuán muchas veces irreverentes somos. Y estos seres, hermanos, de forma tan solemne, aun siendo perfectos, ellos en todo momento alaban incesantemente el nombre de Dios. Ellos están delante de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué diferencia hay en relación a la presencia de Dios entre ellos y nosotros? Pregunto, ¿estamos nosotros hoy en la presencia de Dios? Puede, cuando estoy en el banco, cuando estoy en el supermercado, cualquier lugar se puede transformar en una zarza ardiente. La presencia de Dios es real, la presencia de Dios está en nosotros, está en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro templo. Pero ¿cuál es la actitud? ¿O estamos esperando ver un mar de vidrio? ¿Estamos esperando ver rayos como de esmeralda, de jaspe? ¿Estamos esperando escuchar voces como de trompeta para recién allí ser reverentes ante la presencia de Dios? ¿O debemos ser humildes como Moisés y quitar la sandalia de nuestros pies y humillarnos delante de Dios, de alabar su nombre, hermanos, donde quiera que estemos y de forma muy especial en su templo? En su templo, lugar que es santo, no por los muebles, no por la decoración, sino que es santo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Porque una humilde zarza que no se consumía, era un lugar santo, pero era por la presencia de Dios. Y aquí nosotros vemos, hermanos, la presencia de Dios en el cielo. Pero algo está faltando. Algo falta en el cielo. Hay gozo, hay adoración, hay alabanza, están las primicias. Pero el capítulo 5 nos muestra de que algo falta. Y miren cómo lo retratan los múltiples textos del Nuevo Testamento, mostrando una realidad que es similar a Apocalipsis 3:21. ¿Recuerdan cuándo fue escrito Apocalipsis, cierto? Al final del primer siglo, muchos años antes. Miren lo que escribía Lucas en Hechos capítulo 2. Ya vamos a volver a Apocalipsis 5. Hechos capítulo 2. Verso 32 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor. ¿Y qué más? Y Cristo. Cristo, que en griego significa Salvador y que Salvador en arameo significa Mesías. Lo has hecho Salvador. Y la realidad que muestra Lucas es que mientras el Espíritu Santo estaba siendo derramado, Lucas registra las palabras de Pedro, ¿no? El sermón de Pedro dice que Cristo fue exaltado en la diestra de Dios. Romanos 8:34. Romanos 8:34, permítanme leerlo por causa del tiempo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo escribiendo a los romanos, mucho antes de que Juan escribiera la visión. Y dice que Cristo está intercediendo y que Él, al momento de resucitar, está a la diestra de Dios. Efesios 1:20 en adelante dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué maravillosa la revelación que recibe Pablo y que después Juan lo ve en esta escena del capítulo 4 y capítulo 5, donde todo está preparado. Y por supuesto, hermanos, no podemos dejar de leer estos textos como Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y son muchos otros textos que hablan de la realidad antes de la visión de Apocalipsis, de que Cristo Jesús al ascender al cielo se sienta a la diestra del Padre. Y de alguna forma, como estas cartas comenzaron a circular, Juan, en el capítulo 5, no solamente está impresionado por el capítulo 4, sino que en el capítulo 5 está todo preparado y Juan, que había leído aquellas cartas, que sus colegionarios, que sus amigos apóstoles habían escrito a los romanos, a los efesios, a los hebreos. Y Juan mira a su alrededor y no encuentra a Cristo sentado a la diestra. ¿Y qué hace Juan, hermanos? ¿Qué hace Juan? Comienza a llorar. Comienza a afligirse. ¿Y quién? ¿Y dónde está? Porque en el capítulo 5, aquel que estaba sentado en el trono, esta vez tiene un rollo sellado, un libro sellado. Y no había nadie digno, ni siquiera los que habían salido de la tumba y habían ascendido y siendo presentados como primicias. Ni siquiera los ángeles que se llaman los 4 seres vivientes. Nadie era digno de recibir el libro. Y como Juan tenía el contexto ya revelado a través de los apóstoles, de las cartas que ya circulaban en las iglesias,
Él sabía que Cristo al haber resucitado tendría que haber estado sentado a la diestra del Padre, pero lo que ve es el trono, dicho de paso, el trono de Dios, los tronos antiguos, eran tronos tipo sofás, no como se muestran en las películas, no es un trono un tipo sitial, individual. Y muchas veces los reyes a sus hijos mayores los investían como rey y para reinar en otra provincia del reinado. Eso se llamaba la corregencia. Habían dos reyes, el padre y el hijo. Y esta escena que se ve en Hebreos, en Romanos, en el libro de Hechos, debería haber Juan visto el trono de Dios y a la derecha de Dios, es decir, en el mismo trono, como una especie de sofá, de dos cuerpos, ¿no? Para dos personas, haber visto a Cristo. Y no lo ve. Y se angustia y comienza a llorar. Y no lo ve. Pero vamos a hacer un alto, hermanos, en esta escena del capítulo 5. Ya vamos a volver. Vamos a mantener allí. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17. Aparentemente vamos a cambiar de tema, pero ya vamos a volver a esta escena. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 en adelante. Esta era la instrucción que se le debería dar a todo rey de Israel. Dice Deuteronomio 17, verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire, la instrucción de Dios, dicho de paso, Dios nunca quiso que el pueblo tuviera rey, pero como el pueblo pidió rey, entonces Dios da esta orden. Cuando se siente sobre el trono, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Y lo tendrá consigo. Y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras, para ponerlos por obra. Y si el rey guardaba la palabra de Dios, si el rey guardaba los mandamientos de Dios, ¿cómo era el pueblo, hermanos? Próspero. Para que no se enaltezca tu corazón, porque por más que seas rey, no puedes ser por sobre tus hermanos. Para que los guíes, para que los lideres, para que no pierdas la empatía que necesita un rey. ¿Cómo se conseguía todo eso? El rey debía leer todos los días el libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. ¿Cuál ley? Mire lo que dice más adelante el capítulo 31, verso 9 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. El verso 9 dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Verso 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, verso 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Miren lo interesante, ¿no? La semana pasada veíamos ahí la lección de escuela sabática, o la antepasada. ¿Qué había dentro del arca? Decíamos el maná, la vara de Aarón florecida, ¿y qué más?
y las tablas de la ley dentro del arca. Pero según Deuteronomio 31, fuera del arca había otra ley. La ley escrita por Moisés en un libro, en un rollo, la cual tenía todas las instrucciones y después se llamó la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Y todo lo que escribe Moisés queda registrado y se pone junto al arca. Entonces, cuando el rey debía sentarse en el trono, debían traerle los sacerdotes el libro que estaba, ¿dónde? ¿Dentro o fuera junto al arca? La de fuera junto al arca. Y que contenía todos los consejos divinos. Contenía, en otras palabras, hermanos, contenía y expresaba el pacto de Dios para con su pueblo. Un pacto de amor, un pacto que si el pueblo se mantenía, iba a ser próspero, iba a poseer la tierra, iba a ser objeto de todo el amor y las promesas dadas por Dios, no solo al pueblo, sino a todos los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Pero si el pueblo se apartaba del pacto, el pacto traía, hermanos, bendiciones, pero también traía maldiciones. Un pacto que habla del amor y la misericordia y la justicia de Dios. Vamos a ver aquí algunos ejemplos rápidamente. Quiero invitarles, por ejemplo, primer libro de Samuel. Miren lo que ocurre con el primer rey de Israel, Saúl. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 25. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea, al momento de elegir a Saúl, Samuel no solamente es hacia el rey, sino hacia el pueblo. Cuán importante era esta ley, estos consejos, este pacto. Más adelante, con el rey Joás. Vamos a Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 11. Segundo de Reyes, capítulo 11, verso 12, dice: Sacó entonces Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron: ¡Viva! ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová donde estaban todos. Miró y vio al rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes, a los trompeteros junto al rey y a todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Pero el sacerdote, verso 15, Joiada, ordenó a los jefes de centena que gobernaban el ejército: sacadla fuera del recinto ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? Del templo. Y al que la siga, matadlo a espada, como el sacerdote había dicho que no la mataran en el templo de Jehová. Le abrieron paso y la mataron en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey. Entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová asimismo entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Después el sacerdote puso una guardia en la casa de Jehová. Tomó a los jefes de centena, los capitanes, los guardias y todos los pueblos del país y llevaron al rey por el camino de la puerta de la guardia, desde la casa de Jehová hasta la casa del rey. Y se sentó Joás en el trono de los reyes. Aquí hay una palabra clave, dice: como era costumbre.
La orden en Deuteronomio era, cuando el rey se sentara, háganle llegar, ¿quiénes? Los sacerdotes que custodiaban la ley. ¿Cuál ley? La que estaba junto al arca. Háganle llegar la ley, para que lea todos los días debía leerla, para que pueda tener la sabiduría y la humildad de Dios para guiar al pueblo. Vimos que en el caso de Saúl, es Samuel que lee, la ley está presente. Y en el caso de Joás, dice que hay dos emblemas de gobierno. A Joás se le pone la corona y se le pasa el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es el libro de la ley. Y se le pasa el testimonio. Y aquí viene, hermanos, la pregunta clave. ¿Dónde ocurría este inicio del proceso de entronizar al rey? ¿Dónde? En el templo. Comenzaba en el templo y después sacaban al rey y mientras iban gritando de gozo, ¡viva el rey!, hay exclamación de júbilo. Y el rey después iba al palacio a sentarse en el trono. La entronización en el Antiguo Testamento tiene dos etapas. La primera en el templo, la segunda en el palacio. Y hay un elemento también muy importante. Un elemento muy importante, antes de ir a este elemento importante, se me estaba olvidando, ¿no? En el caso de Josafat, que solamente lo vamos a mencionar, el rey Josafat mandó a los sacerdotes, hermanos, a enseñar en las plazas, en las casas, la ley de Dios. Fueron muy pocos los reyes que tomaron el libro, hicieron lo correcto con él. Hay otro ejemplo que viene a mi memoria, que es el pequeño rey. Bueno, Joás también era muy pequeño, ¿no? Pero cuando el rey Josías ya estaba grande, comienzan a reformar el templo que estaba abandonado y de pronto escondido en una pared, ¿qué encuentran? El libro de la ley. El que siempre debería haber estado al lado del trono para que todos los antecesores de Josías lo hayan leído. Pero nosotros conocemos la historia de todos sus antepasados, todos esos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios por haber escondido el libro, por haber no vivido de acuerdo, no haber liderado al pueblo de acuerdo al testimonio, a la ley de Dios. Y cuando Josías lo encuentra, comienza a hacer una reforma basado en el libro de la ley. En el pacto, cuando el pueblo de Dios olvida el pacto, por más que sea pueblo de Dios, por más que vaya al templo, por más que tenga un rey nombrado, ungido por Dios, si no está consciente del pacto todos los días, porque esa era la tarea, de nada sirve. El pacto es crucial. Y el elemento importante, hermanos, y se ve, por ejemplo, cuando Samuel unge, es que en la entronización no solamente están estos emblemas, la corona, el libro, sino también era seguido por el rito de ungimiento. Por ejemplo, en 2 de Samuel 2:4, capítulo 5:3, 1 de Reyes capítulo 1, 2 de Reyes 23, no vamos a ocupar tiempo, pero los reyes eran ungidos con aceite, que representaba ¿a quién, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces, vamos sumando. El rey necesitaba el testimonio, necesitaba leerlo todos los días para que su corazón no se enalteciera, para que fuera el fiel representante del reinado de Dios, del trono de Dios, del pacto de Dios. El rey necesitaba no solo tener una corona como símbolo de gobierno, de poder, sino también el libro, el rollo en su mano. Debía leerlo, pero también hacerlo saber al pueblo. Josafat lo hizo, Joás lo hizo, Josías lo hizo. Y muchos otros no lo hicieron. Y esto era acompañado de la entronización de los reyes con el ungimiento que representaba la dirección del Santo Espíritu en ellos. El ungimiento representaba la elección divina,
y la venida del Espíritu Santo que tomaba posesión del rey ungido, porque en última instancia este rey era representante del trono celestial, del reino de Dios. Y como era ungido, llegaba a ser el Mesías de Dios. Porque la palabra ungido en hebreo significa Mesías. Representaba, y por esa razón, del vástago de David, del trono de David, venía la promesa del Rey Mesías, de Cristo Jesús. Por lo tanto, el rollo daba derecho a sentarse en el trono del reino de Dios. Y el pueblo se veía beneficiado. Y el pacto era una realidad ante el pueblo de Dios. Miren lo que pasaba, hermanos. Permítanme leerles, y especialmente en la Nueva Versión Internacional, lo que aparece en Isaías 29:9 en adelante. Y dice, Isaías capítulo 29, y les leo en la Nueva Versión Internacional. Pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no con el licor. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Para ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino que está sellado. ¡Wow, hermanos! Miren lo que dice Isaías. Los profetas no recibirán visión. Está hablando de cuando el rollo está sellado. ¿Cuál rollo? Dice Isaías. El que debería estar abierto en las manos de los reyes, en conocimiento del pueblo. Esta pregunta, este texto viene a responder la pregunta, digo, ¿qué pasaba si el rey no abría diariamente el rollo? E Isaías simbólicamente le llama cuando un rollo está sellado. Cuando el rollo tal vez está presente, pero si está sellado, dice, si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo porque está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no sé leer. Y el Señor dice Isaías 29, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por esto perecerá la sabiduría de sus sabios y se fumará la inteligencia de sus inteligentes. Inteligencia que es para interpretar, hermanos, interpretar los mensajes proféticos de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos habla de la importancia del rollo, pero del rollo abierto. Porque dice Isaías, si tú le pides a alguien que sabe leer, que lea el rollo, no va a poder, porque está sellado. Y esto representa, hermanos, Isaías está representando un serio problema espiritual, que cuando Juan ve que no hay nadie capaz de recibir el rollo y que el rollo permanece sellado y que debería haber estado Cristo, porque él lo sabía, Juan comienza a llorar. ¿Por qué? Porque conocía lo que había pasado con el pueblo cuando el rollo estaba o escondido o sellado, o el rey no se guiaba por la palabra, por el libro, por el testimonio, por el pacto. Cuando el pueblo de Dios vive fuera del pacto de Dios, debiéramos llorar como Juan. No podemos ser indiferentes. Y Juan está ahí en el capítulo 5, llorando. Apocalipsis 5. Y con esto terminamos. Cuando volvemos al capítulo 5, ahora podemos entender un poquito el contexto, ¿no?
vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque a través de la historia, entendamos un poquito el contexto de Juan, porque a través de la historia de mi pueblo, cuando el libro no estaba en manos del rey, el pueblo se perdía. Cuando el pacto era olvidado por el pueblo de Dios, el pueblo terminaba inclinándose ante Baal, olvidando a Dios. Probablemente el pueblo iba cada día llevando sus sacrificios al tabernáculo, pero su corazón, dice el Señor en Isaías, este pueblo solo me adora de labios, pero ha olvidado el pacto que ha hecho conmigo. Eso ocurría cuando no había nadie que pudiera tomar el libro, o peor aún, cuando había un rey que vivía de acuerdo a sus antojos, a sus deseos humanos y carnales, cuando el rollo lo dejaba de lado, cuando quedaba escondido, cuando un rey que sabía lo que Dios demandaba de él, pero prefería vivir conforme a las leyes de este mundo, conforme a los gustos de este mundo. Por eso Juan está llorando. Y yo, Juan, lloraba mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y yo me imagino que Juan miraba a todas partes, porque había escuchado aquella predicación registrada en Hechos capítulo 2 por Pedro, donde Pedro decía: y una vez muerto resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Pero a la derecha del Padre, cuando Juan está llorando, no hay nadie. Tal vez alcanzó a leer la carta a los hebreos, aquel que había traspasado los cielos e incluso el velo para llegar al trono de Dios. Y él miraba: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Entonces, al ver la preocupación de Juan, uno de los ancianos me dijo, ¿se acuerdan quiénes eran los ancianos, no? Uno de los que tenían corona, victoria, ropas blancas: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, mire la conexión, porque la raíz de David necesariamente se presentaba mesiánicamente como rey. Porque tenemos rey, porque él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, ¿dónde está? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Cuando Juan busca a Cristo Jesús, el ángel le habla del león, de la promesa de victoria, de aquel rey guerrero. Pero cuando se da vuelta, en lugar de ver a un león, él ve a un cordero. Un cordero con una herida recién hecha. Un cordero que recién había muerto y que ahora se está presentando. Y que es el único, hermanos, digno de tomar el libro. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Porque Él es el Rey. Porque es el único capaz de pararse en medio de los candelabros, de tomar las 7 estrellas y decir: yo estoy al control. Mi pacto eterno sigue vigente, no quedó clavado en la cruz. Y este es mi pacto. Yo entrego mi vida por ti y tú entrega tu corazón a mí. Yo seré tu Dios y tú serás mi especial tesoro. No te apartes en ningún momento de este pacto. Un pacto en el cual yo quiero ministrar, interceder por ti. En donde tú no estarás solo. Porque este rey reina con el libro del pacto en su mano. Y no solamente, sino que lo abre. Mañana vamos a ver qué pasa cuando Cristo abre los 7 sellos. Él abre los sellos. Y pasado mañana vamos a ver cuál es el contenido del libro. Pero ya usted se debe imaginar que tiene que ver con el pacto. El contenido del libro, hermanos, contiene el pacto de amor que Dios ha hecho por usted y por mí. No somos hijos de Dios a la deriva. Cuando Pablo en el capítulo 12 de Hebreos dice: hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Es un rey delante del trono, delante de un rey que nos conoce, que tiene, hermanos, el control de tu vida. Y que aunque muchas veces parezca que estamos fuera de control, porque la enfermedad nos desespera tanto, porque los problemas, porque el desánimo espiritual muchas veces nos invade y nos domina, que pareciera que Cristo no tiene el control. Es por eso, anticipando el libro de Apocalipsis, todo lo que el pueblo de Dios iba a vivir y lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy, antes de hablar de los eventos finales, la palabra de Dios muestra a Cristo Jesús como el que tiene el control de tu vida, como el que dirige a su iglesia en el tiempo final. Pero hermanos, si los reyes del pasado tomaban el libro, lo leían, y hacían y promovían para que el pueblo viviera de acuerdo al pacto de Dios, al testimonio de Dios, cuánto más nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, cuánto más Cristo Jesús hoy quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Y la figura, hermanos, es rey y sumo sacerdote. En el pasado eran 2 etapas: santuario y palacio. En el capítulo 4 y 5 se fusionan estos 2 lugares en la realidad suprema divina del cielo. Es un palacio real donde hay un trono, pero es un santuario celestial donde hay un arca. Y ahí está Cristo Jesús, hermanos, invitándonos para que al que venza yo le daré, que esté conmigo en el trono celestial, para que podamos estar junto a los ángeles que alaban a Cristo y al Padre, hermanos. Y cuando Cristo recibe el rollo, dice el Apocalipsis, que el Espíritu Santo es enviado a la tierra. Y cuando Cristo recibe el rollo, hermanos, el Espíritu Santo desciende en el día del Pentecostés. Y la iglesia en la tierra comienza a predicar de Cristo resucitado. De Cristo viniendo en gloria y majestad. Y las personas llamaban a los apóstoles para ser bautizados.
Y la iglesia estaba unánime. No entendían todo lo que respecta a los tiempos proféticos. Y hoy tú y yo tenemos un privilegio mayor que ellos de saber que cuando el Rey de Reyes está en el reino de los cielos, está desde el trono, envía su Santo Espíritu tal cual como en el día del Pentecostés. ¿Para qué? No solo para pedir por aquellas cosas que muchas veces hasta egoístamente pedimos, sino para dejar todo de lado y decir, Señor, esta es tu misión, este es el propósito de la iglesia. Y hay una conexión íntima entre el cielo y la iglesia, entre el trono y tu corazón. No estamos abandonados. Y como dice Pablo, hoy podemos llegar al trono de la gracia por fe. Y pronto estaremos allí alabando juntos. Y conoceremos a los 24 ancianos, conoceremos a aquellos ángeles. Y tú y yo estaremos en un gran coro celestial diciendo, digno, digno es el Cordero. Pero todo comienza por ser súbditos del Rey. Palabra que a no todos los cristianos les gusta. Porque muchas veces a los cristianos nos gusta hacer lo que nosotros queremos, como esos reyes que escondían la ley de Dios. Porque no nos gusta ser súbditos ni nos digan lo que tenemos que hacer. Pero el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos muestra que Cristo Jesús es el Rey. Y si tú quieres la salvación por medio de la fe, y si tú quieres alabar al Señor, tienes que transformarte en un súbdito de Él. Y el súbdito se entrega al Rey por completo. Y el súbdito obedece a su Rey. Y el súbdito no le da las espaldas al Rey porque eso es una ofensa, es decir, es reverente. Guarda solemnidad. Donde quiera, ya sea en una zarza o en el templo. Ya sea en tu trabajo o en tu culto personal, o en el culto con tus hijos, o en el culto online con tu familia, a la distancia. Donde quiera que tú invoques el nombre de Dios, ahí estará la presencia del Rey. Y el Rey tiene su palabra, el Rey tiene su testimonio, el Rey tiene su ley. Vivamos conforme a ella, porque es la ley del reino de los cielos. ¿Quieres tú ser un súbdito del Rey? ¿Quieres tú entrar por medio de la fe, confiadamente al trono de gracia, para hallar oportuno socorro en medio de la aflicción? Yo te invito a ponerte de pie. Y donde quiera que tú también nos estás mirando, a que inclines tu rostro y nos acompañes en esta oración. Querido Dios y Padre nuestro, el éxito del pueblo radicaba en un rey con corona, en un trono, pero con el libro del pacto en su mano. Gracias, Señor, porque la historia de la iglesia cristiana inicia con Cristo Jesús como Rey y con el libro del pacto, con su ley en su mano, para garantizar el éxito de su pueblo en esta tierra. Para, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y aún en medio de los eventos finales, podamos decir que la iglesia de Dios, que el pueblo remanente es dirigido por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque así también tú diriges nuestra vida. Gracias, Señor, porque no somos lo que nos ocurre, no es fruto del azar, sino que tú muchas veces permites que acontezcan situaciones. Muchas veces, Señor, tú permites en tu soberanía que vivamos experiencias para que aumente nuestra fe y para seguir siendo esos súbditos humildes, obedientes y que confían en la dirección de su Rey. Perdónanos, Señor, si hemos sido irreverentes, si no hemos sido solemnes, Señor, con este tesoro maravilloso que tú nos has entregado. Esta conexión íntima entre el trono de gracia y tu amada iglesia. Entre nuestra vida devocional y el santuario celestial. Querido Dios, bendice a tu iglesia. Bendice a cada familia. Y ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón incondicionalmente, pero como si tú, Señor, fueras el Rey de nuestra vida.
no cuestionando, no dudando, sino confiando en que el destino de este mundo y el destino de nuestra vida no puede estar en mejores manos que en las manos del Rey, que tiene el rollo en su diestra, y que hoy nos sumamos a los seres celestiales para decir gracias, porque tú eres digno de guiar y de liderar y de iluminar los pasos de tu iglesia en el tiempo final. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.